En 1942, el Zero japonés era invencible. Sus pilotos, haces temidos que dominaban el Pacífico. Pero, ¿y si te dijera que la única forma de vencer a la máquina de guerra más letal fue con dos aviones volando juntos? Descubre la simple táctica que reescribió la historia del combate aéreo, el reinado del terror y el nacimiento de la estrategia. El mundo, especialmente la flota naval estadounidense, se despertó a una nueva y escalofriante realidad aquel diciembre de 1941. Con el humo aún flotando sobre Pearl Harbor, el verdadero terror aéreo comenzó a desplegarse en los cielos del Pacífico. No era solo la audacia del ataque japonés lo que conmocionaba a Occidente, sino la aparición de un cazador fantasmal, el Mitsubishi A6M0. En un corto lapso de tiempo, este avión se convirtió en un mito viviente, un símbolo de la invencibilidad japonesa y un destructor implacable de todo lo que se le oponía. Los pilotos que se atrevían a volar el F-4F Wildcat o cualquier otro caza aliado en ese primer año de guerra, lo sabían. Enfrentarse a un Zero en un dogfight cerrado era casi siempre una sentencia de muerte. El Zero no era solo un avión, era una filosofía de diseño. Los ingenieros japoneses habían priorizado, por encima de todo, la maniobrabilidad y el alcance. Eliminaron peso crítico, sacrificando blindaje y depósitos de combustible autosellantes. El resultado fue un pájaro de guerra elegantemente ligero, con alas casi poéticas, capaz de girar más rápido y trepar más alto que cualquier cosa que los aliados pudieran poner en el aire. Sus pilotos, muchos de ellos veteranos de la guerra en China, eran hábiles y despiadados, maximizando cada centímetro de ventaja que les proporcionaba su máquina. Podían entrar en una pelea, bailar alrededor de un Wildcat o un P-40 y desaparecer antes de que el piloto estadounidense entendiera que lo había golpeado. El mito del Zero era tan poderoso que comenzó a afectar no solo las cabinas de vuelo, sino también la moral de los escuadrones completos. Los reportes eran desesperanzadores. El Zero no podía ser superado. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa verdad. En la Armada de los Estados Unidos, John S. Thatch no era conocido principalmente por su cuenta de derribos, sino por algo mucho más valioso: su mente. Thatch era un teórico de combate, un instructor de artillería que entendía que si la tecnología fallaba, la táctica debía tomar el relevo. Como oficial ejecutivo del Escuadrón de Cazas 3, VF-3, su misión principal no era acumular victorias individuales, sino asegurar que sus jóvenes pilotos, muchos de ellos recién salidos de la academia, pudieran sobrevivir a su primer encuentro con el Zero. Thatch sabía que enviar a un solo Wildcat contra un Zero en un duelo de giros era equivalente a sacrificar a un hombre. La máquina aliada era robusta, con depósitos autosellantes y blindaje que permitía recibir castigo. Un contraste directo con la fragilidad del Zero. Pero era lenta. Era un boxeador pesado contra un esgrimista rápido. Si el combate se volvía un giro interminable, el esgrimista siempre ganaría. La solución, pensó Thatch, no podía ser volar mejor que el enemigo, sino volar diferente. Él necesitaba neutralizar la ventaja de la maniobrabilidad del Zero. La historia, que ha pasado a la leyenda naval, sitúa a Thatch en un escritorio, posiblemente en la base naval de San Diego o a bordo del portaaviones USS Saratoga. Frustrado por los reportes de pérdidas, Thatch usó algo simple, algo cotidiano, para modelar el problema: cerillos o quizás modelos de aviones de juguete. Colocó uno, el Wildcat, y otro, el Zero, observando mentalmente la trayectoria de ataque. Cada vez, el atacante, el Zero, se colocaba sin esfuerzo en la cola del defensor. Era un callejón sin salida, pero en ese momento de intensa concentración, Thatch tuvo la epifanía que cambiaría el curso de la guerra aérea en el Pacífico. ¿Qué pasa si el avión atacado no intenta huir o girar, sino que acerca al enemigo a la línea de fuego de un tercero? No se trataba de 1 contra 1, sino de 2 contra 1. Usando 2 cerillos como Wildcat y un tercero como el Zero atacante, Thatch movió sus modelos. El Zero se colocaba detrás del Wildcat número 1. En lugar de girar para escapar, el Wildcat número 1 giraba hacia su compañero, el Wildcat número 2. Al mismo tiempo, el Wildcat número 2 giraba hacia el número 1. Se cruzaban. El resultado fue simple y brutalmente efectivo. El Zero, que venía persiguiendo al Wildcat número 1, se encontraba de repente volando en una trayectoria perfectamente perpendicular a la mira del Wildcat número 2. El cazador se convertía instantáneamente en la presa. El enemigo debía abortar el ataque para evitar ser derribado,
o enfrentarse a una ráfaga mortal de .50 o calibre 50 de frente. En ese instante, sobre ese escritorio de madera, nació la tijera de salto, o Thatch Weave. Era una revolución. No requería más potencia, ni más velocidad, ni más blindaje. Solo requería una disciplina de hierro y confianza absoluta en tu compañero de ala. Era la negación del duelo individual, la afirmación de la cooperación. Thatch había descubierto la forma de neutralizar el punto fuerte del Zero, usando solo la formación y la voluntad. Ahora, solo quedaba un paso: llevar esta táctica secreta del tablero de mando al infierno ardiente del combate real, donde las balas no eran solo una idea, sino una realidad que destrozaba el metal y la carne. Esta simple innovación estaba a punto de salvar cientos de vidas aliadas y cambiar el destino de la batalla más crucial del Pacífico. El bautismo de fuego en Midway. Inventar la táctica fue solo el principio. Implementarla requería superar el escepticismo inherente de los pilotos de caza, hombres que basaban su vida en el instinto individual. Cuando el comandante Tuck, con la sencillez de su esquema de cerillos, presentó la tijera de salto a sus escuadrones en San Diego, la reacción inicial fue de asombro mezclado con duda. La maniobra, a primera vista, parecía una locura suicida. ¿Cómo podía ser seguro girar hacia el fuego cruzado? La esencia de la maniobra era la confianza radical, la fe ciega en que tu compañero no solo haría el giro en el momento exacto, sino que tendría el temple de abrir fuego contra un objetivo que se acercaba peligrosamente a tu propio avión. Esta no era una lección de física, era una lección de psicología de combate. El entrenamiento se volvió riguroso, casi obsesivo. Sobre las tranquilas aguas de la costa de California, los Wildcat F-4F volaban en parejas, repitiendo el cruce una y otra vez. Los pilotos tenían que cronometrar el giro con precisión milimétrica. Un retraso de un segundo, una fracción de grado equivocada, y la tijera podría convertirse en un choque desastroso. Thatch, volando al frente, gritaba las instrucciones por la radio. Su voz firme, exigiendo disciplina de hierro. Necesitaban incrustar el patrón en su memoria muscular hasta que se convirtiera en una reacción automática, un reflejo condicionado a la vista de un cero en la cola. Pilotos como Edward Butch O'Hare, el primer as de la Marina, voló incansablemente como wingman de Thatch, perfeccionando el tiempo y la distancia del cruce. El éxito de la táctica dependía de que el cero hiciera exactamente lo que se esperaba: seguir la presa en línea recta. Si lo hacía, se convertiría en el blanco perfecto. La tijera de salto era la trampa más épica jamás diseñada en el aire. A medida que el secreto se perfeccionaba en el entrenamiento, el teatro de operaciones se preparaba para el clímax. El destino quiso que la primera prueba de esta revolucionaria táctica tuviera lugar en el punto de inflexión de la guerra, la batalla de Midway en junio de 1942. Thatch fue asignado al portaaviones USS Yorktown, liderando un grupo de cazas combinados. La tensión en las cabinas era palpable. Sabían que, por primera vez, se enfrentarían a una fuerza aérea japonesa en plena capacidad ofensiva. El rugido de los motores y el olor a aceite caliente en las cubiertas de vuelo eran el preludio de un infierno aéreo que definiría el futuro del Pacífico. La Marina de los Estados Unidos iba con una desventaja material, pero con un as bajo la manga: la tijera de salto. Este era el momento de la verdad. No había espacio para errores. La mañana del 4 de junio se desató el caos. Oleadas de bombarderos y escoltas japonesas se dirigían a la flota estadounidense. Los cielos se llenaron de trazos de munición trazadora y el aullido de los motores. Thatch y sus pilotos ascendieron, listos para interceptar la marea. Pronto, el primer Zero se colocó en posición de disparo. Un Wildcat, volado por el alférez R.A.M. Dibb, fue elegido como el primer blanco del atacante japonés. El Zero, confiado en su maniobrabilidad, se pegó a la cola del Wildcat, seguro de que solo tenía que esperar unos segundos para desintegrar a su oponente. Error fatal. El grito de Thatch resonó por la radio, activando la maniobra. ¡Cruce! ¡Cruce! ¡Ahora! El Wildcat de Dave, siguiendo la táctica, giró violentamente hacia su compañero, el Wildcat de John Reams.
El Zero, ciego de furia y obsesionado con la persecución, mantuvo su trayectoria. En el instante preciso, mientras el Zero seguía al primer Wildcat a través del punto de cruce, Reams abrió fuego. El piloto japonés, acostumbrado a que sus presas huyeran, se encontró de repente volando directamente hacia una barrera de proyectiles calibre 50. El shock fue inmediato. Los trazos impactaron el delgado fuselaje del Zero, que no tenía blindaje para soportar semejante castigo. Aunque el Zero no fue derribado en ese primer cruce, el piloto tuvo que romper su ataque, girando violentamente para escapar de la inesperada lluvia de metal. El ataque fue abortado. En los minutos siguientes, la escena se repitió docenas de veces. Cada vez que un Zero se posicionaba para el tiro de gracia, los Wildcat ejecutaban la tijera. La confusión entre los pilotos japoneses era palpable. Sus manuales de vuelo, su experiencia, su confianza en su máquina superior, todo se desmoronó. ¿Por qué los estadounidenses no huían? ¿Por qué se ponían en una posición de ataque frontal? Los pilotos de Touch, aunque seguían siendo más lentos, se volvieron intocables en parejas. La tijera de salto no solo les permitió sobrevivir, sino que les permitió contraatacar de manera efectiva. La invencibilidad del Zero se había topado con una simple y mortal verdad geométrica. El infierno aéreo de Midway se había convertido en el bautismo de fuego de una nueva era de la guerra aérea. Y la Marina estadounidense había encontrado la clave para desbloquear el temible dominio japonés en el cielo. La revolución de la táctica había comenzado. La geometría de la muerte y la caída de un mito. El éxito en Midway no fue un golpe de suerte, fue una confirmación de la genialidad táctica. Una vez que la noticia de la tijera de salto y su efectividad demostrada contra el hasta entonces imbatible Zero se extendió por la flota del Pacífico, su adopción fue inmediata y total. De la noche a la mañana, el manual de combate de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos se reescribió. La era del duelo aéreo individual había terminado. La cooperación y la formación se convirtieron en las nuevas claves de la supervivencia. La tijera de salto fue el arma más importante que los aliados obtuvieron de Midway, incluso más que el hundimiento de los portaaviones japoneses, porque empoderó a los pilotos, reemplazando el terror por una estrategia concreta. La verdadera belleza de la táctica radicaba en su simplicidad geométrica y su impacto psicológico. Cuando un piloto de Zero se encontraba en la cola de un Wildcat que iniciaba la tijera, el japonés se enfrentaba a un dilema de doble muerte. Si el piloto del Zero continuaba la persecución, su trayectoria lo llevaría directamente a una colisión frontal, o peor aún, a volar a través de una densa ráfaga de fuego de calibre .50 procedente del compañero que se aproximaba. El Zero, diseñado sin blindaje, era incapaz de soportar tal castigo frontal. Si el piloto japonés abortaba la persecución, perdía la ventaja energética, velocidad y posición, que tanto trabajo le había costado obtener. Para un as del Zero, acostumbrado a ejecutar el dogfight a voluntad, la tijera de salto era una afrenta incomprensible, una anulación de su maestría individual que sembraba la confusión y la duda en el momento más crítico. La táctica se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte en el infierno aéreo de Guadalcanal. En los cielos sobre el aeródromo de Henderson Field y las Islas Salomón, los pilotos del Cuerpo de Marines volaban el Wildcat en condiciones de desgaste brutal. Héroes como el mayor Joe Foss, uno de los principales ases estadounidenses de la guerra, atribuyeron gran parte de sus victorias a la confianza en la tijera de salto. El Zero podía superarlos en maniobras de giro puro, pero la táctica forzaba el combate a los términos estadounidenses, golpear y cubrirse. Los japoneses perdieron la capacidad de elegir dónde y cómo pelear. La invencibilidad del Zero se desvaneció, no por la aparición de un avión superior, sino por la inteligencia de un piloto con cerillos en la mano. Lo que resulta tan fascinante como el éxito de la tijera de salto es la rigidez doctrinal que impidió a los japoneses contrarrestarla efectivamente. La cultura de combate aéreo de Japón estaba profundamente arraigada en el concepto de Bushido y el culto al piloto samurái individual. Su entrenamiento enfatizaba la destreza personal y la agresividad por encima de la protección del compañero. Sus pilotos, aunque valientes y extremadamente hábiles, estaban condicionados a ver el dogfight como un duelo singular, no como una danza de equipo. Cuando se enfrentaban a la cooperación implacable de la tijera de salto, su formación se rompía.
Intentar seguir la persecución del primer Wildcat significaba ignorar al compañero que venía de frente, una vulnerabilidad que su doctrina no les había enseñado a manejar. Los líderes japoneses tardaron meses, vitales meses, en reconocer que la causa de sus crecientes pérdidas no era el rendimiento del cero, sino la nueva estrategia enemiga. Para cuando los aliados introdujeron cazas más rápidos y poderosos como el Grumman F-6F Hellcat y el Vought F-4U Corsair, la supremacía aérea ya se había inclinado irrevocablemente. La tijera de salto había comprado el tiempo crucial que la industria estadounidense necesitaba para producir aviones tecnológicamente superiores. John S. Satch, que en silencio había cambiado el curso de la guerra con un simple dibujo, fue ascendido y continuó contribuyendo a la estrategia naval, incluso desarrollando más tarde el concepto de la Gran Manta Azul, Big Blue Blanket, para contrarrestar los ataques kamikaze. Su legado fue la prueba de que, en el combate, la estrategia es la reina, y que la ingenuidad de un solo hombre puede superar la ventaja tecnológica del enemigo más temible. La historia de la tijera de salto no es solo sobre salvar vidas, es sobre cómo se ganó la guerra en el Pacífico. El legado eterno de la táctica maestra. La tijera de salto no fue una moda pasajera en el teatro del Pacífico, fue la piedra angular de la doctrina moderna de combate aéreo. Su impacto se extendió mucho más allá del Wildcat y el Zero, consolidando una verdad ineludible que resuena hasta hoy en día en cada cabina de caza. La cooperación mutua es la clave de la supervivencia. Antes de TAC, el wingman, compañero de ala, era a menudo considerado como un escudero, un protector que volaba ligeramente detrás, listo para cubrir la retirada o recoger las piezas. Después de TAC, el wingman se convirtió en una parte activa e indispensable de la ofensiva y la defensa, una pieza igual de valiosa en el engranaje mortal de la tijera. El éxito del as dependía inherentemente de la disciplina y la habilidad de su compañero. Esta táctica, sencilla en su ejecución, pero profunda en su significado, fue inmediatamente transferida a los cazas más nuevos y potentes que llegaron al frente, el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair. Aunque estos aviones eventualmente superaron al Zero en casi todos los aspectos técnicos, la tijera de salto siguió siendo la maniobra de supervivencia por defecto. Se adaptó a la guerra de Corea con los cazas de reacción F-86 Sabre y fue modificada para los cazas modernos en la era de Vietnam, donde los conceptos de energía y ángulo de ataque, AOA, se volvieron primordiales. Hoy, la esencia de la tijera de salto se enseña en todas las escuelas de vuelo de élite del mundo, siendo una de las maniobras básicas y fundamentales para los pilotos. Una prueba de que la ingenuidad táctica tiene una vida útil mucho más larga que cualquier avance tecnológico. Volviendo a la figura de su creador, el destino de John S. Jimmy Thach es tan épico como su invención. El as que usó la geometría para vencer al miedo continuó demostrando su valor estratégico. Fue ascendido y años después de la invención de la tijera de salto, ideó la estrategia Gran Manta Azul, Big Blue Blanket, un sistema defensivo masivo de cazas para proteger a la flota de los terroríficos ataques kamikaze en las fases finales de la guerra. Thach ascendió al rango de almirante, dejando tras de sí una carrera marcada no solo por el valor personal, sino por la visión estratégica y la capacidad de proteger a sus hombres mediante la innovación. Su grandeza no residió en ser el que más aviones derribó, sino en ser el que enseñó a toda una generación cómo no ser derribado. La historia de la tijera de salto y del as marino que la concibió es una lección atemporal, evergreen, que trasciende el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es la prueba de que, cuando se enfrentan dos fuerzas, la victoria no siempre la determina el motor más grande o el cañón más potente. A veces, el arma más poderosa reside en la simplicidad de una idea, la voluntad de cooperar y la capacidad de transformar una debilidad en una fortaleza táctica. El cero japonés, que entró en la guerra como un mito de invencibilidad, encontró su némesis no en el laboratorio de ingeniería, sino en la mente de un hombre frustrado que usó objetos cotidianos para dibujar la geometría de la muerte en un escritorio. El temible caza nipón fue derrotado por una simple y magistral táctica.
El mito del cero se derrumbó sobre el Pacífico no por un motor más potente, sino por una verdad que se escondía a plena vista. El secreto más devastador del cero no estaba en su increíble ligereza, sino en la rigidez de la mente de sus pilotos. Y el secreto para derrotarlo no se compró en las fábricas, sino que fue descubierto por un as marino dibujando líneas con cerillos en una mesa. La tijera de salto es el recordatorio épico de que el ingenio siempre será el arma definitiva. Los aliados aprendieron que la verdadera invención no es la máquina, sino la táctica que transforma dos unidades separadas en una fuerza indomable. Hoy, el concepto sigue vivo en cada misión, susurrando una pregunta eterna a la tecnología más avanzada. ¿Qué simple y misteriosa verdad estás ignorando que podría reescribir la historia? Recuerda que el arma más poderosa de la guerra, ayer y hoy, es la confianza que depositas en el hombre que vuela a tu lado.